En los últimos años, observando la política estadounidense desde fuera, e incluso a veces desde dentro, ha habido quien ha dicho que Donald Trump parecía querer gobernar como algo más que un presidente. Un líder por encima de las instituciones, enfrentado al Congreso, a los jueces, a la prensa, casi como si aspirara a un poder personal excepcional, difícil de encajar en una democracia como la estadounidense. Casi como si quisiera ser un emperador, una especie de Napoleón. Pero lo que muchos no saben, quizás tampoco lo sepa Donald Trump, es que este presidente de los Estados Unidos, este ser tan excéntrico, llega tarde. Porque en Estados Unidos ya hubo un emperador. No fue elegido, no dio ningún golpe de estado y no tuvo ni siquiera un ejército ni un palacio. Pero aún así, durante más de 20 años, una ciudad entera aceptó su autoridad simbólica. Su nombre fue Joshua Abraham Norton y pasó a la historia como Norton I, el primer emperador y hasta la fecha único de los Estados Unidos. Antes de ser emperador, Norton fue algo mucho más respetable. Fue un empresario de bastante éxito. Nació alrededor de 1818 en Londres, en el seno de una familia judía acomodada. Pasó parte de su juventud en Sudáfrica, entonces colonia británica, donde recibió una educación sólida y desarrolló una mentalidad práctica orientada a los negocios. A mediados del siglo XIX emigró a los Estados Unidos y se instaló en San Francisco, por entonces una ciudad joven, caótica y en plena ebullición gracias a la fiebre del oro. Era el lugar perfecto para alguien con ambición y con capital. Durante años Norton fue exactamente eso, un hombre respetado, con dinero, con contactos y con un gran futuro por delante. Nada en su vida parecía presagiar que acabaría proclamándose ni más ni menos que emperador. En 1852 Norton cometió un error fatal. Invirtió casi toda su fortuna en arroz, tratando de aprovechar una escasez provocada por una hambruna en China. Su plan era simple, comprar caro ahora y vender más caro después. Pero el mercado hizo lo que muchas veces suele hacer. Llegaron cargamento de arroz de otras regiones, el precio se desplomó y Norton lo perdió todo. Nuestro protagonista intentó recuperar su dinero a través de los tribunales, luchó durante años y perdió cada juicio que fue entablando. En 1858 fue declarado oficialmente en bancarrota. En una sociedad donde el valor de un hombre se medía por su éxito económico, la caída fue brutal y devastadora. Norton desapareció de la vida pública durante un tiempo, y cuando volvió, simplemente ya no era el mismo. El 17 de septiembre de 1859, tras esta reaparición, varios periódicos de San Francisco recibieron una carta insólita. En ella, Joshua Norton declaraba que debido a la incompetencia del sistema político y con el consentimiento implícito de su pueblo, se proclamaba a sí mismo Norton I de los Estados Unidos. Algo parecido a lo que está intentando hacer Trump ahora, solo que unos cuantos años antes. Norton no explicaba cómo había accedido al poder, no pedía un reconocimiento legal, sino que simplemente lo afirmaba. Y en lugar de ignorarlo o ridiculizarlo, por increíble que parezca, los periódicos publicaron la proclama, algunos con ironía y otros con una curiosidad casi irrespetuosa. A partir de ese momento, el emperador de los Estados Unidos, empezó a existir. Norton no gobernaba desde Washington, gobernaba desde las calles de San Francisco. Vestía un uniforme azul con charreteras doradas, un sombrero adornado con plumas y una expresión solemne. Caminaba erguido, inspeccionando aceras, observando edificios, saludando a ciudadanos como si fueran súbditos, vamos, como lo que haría un emperador cuando pasa revista. Emitía además decretos imperiales, decretos que la prensa publicaba regularmente, y en ellos se podían ver cosas como que disolvía el Congreso de los Estados Unidos, como que exigía la abolición de los partidos políticos,
como que ordenaba la creación de una Liga Internacional de Naciones o incluso denunciaba la corrupción, el racismo y la violencia. Algunos de estos decretos eran absurdos, pero otros sorprendentemente eran muy sensatos. Norton no tenía un poder real, pero tenía voz, la voz que le habían dado, y la ciudad pues se la concedió. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Porque es que San Francisco, la ciudad de San Francisco, aceptó a su emperador. Los restaurantes de la ciudad le ofrecían comida gratis. Los teatros le reservaban asientos de honor. Los comerciantes aceptaban su propia moneda, que eran billetes emitidos por Norton I y firmados de su puño y letra. Los policías se cuadraban y le saludaban con respeto. Y cuando un agente nuevo intentó arrestarlo por vagabundeo, la reacción fue inmediata. La prensa protestó, los ciudadanos se indignaron y el jefe de policías pidió disculpas públicas y ordenó, lógicamente, su liberación. Norton no era visto como un loco, como una persona enajenada. Llegó a ser toda una institución cívica. Norton primero no gobernaba con leyes, pero gobernaba con imaginarios. Y en una ciudad marcada por la desigualdad, la violencia y la especulación, su figura funcionaba como una sátira viviente del poder. Era un emperador que no pedía impuestos. Era un monarca que no encarcelaba ni indultaba a nadie. E incluso se podría decir que era un líder sin ningún ejército. En cierto modo, Norton encarnaba lo contrario del poder autoritario. Era un poder consentido, lúdico y hasta podría decirse casi terapéutico. La pregunta que cabe hacerse era, lógicamente, si este hombre era un loco. Pues probablemente Norton sufrió un trauma psicológico tras su ruina económica, pero también es evidente que construyó conscientemente su personaje. Sabía que su autoridad no era real en términos legales, pero entendía algo fundamental, que el poder también es una representación. En una sociedad obsesionada con el dinero, Norton inventó un título que nadie podía arrebatarle. Vivía en pensiones modestas, no tenía ingresos estables, dependía de la generosidad de la ciudad, pero nunca mendigó, nunca se humilló y nunca abandonó su dignidad imperial. Caminaba durante horas, asistía a actos públicos y observaba su imperio. No acumuló poder y nunca pidió una obediencia real. Fue quizás el emperador más inofensivo de la historia. El 8 de enero de 1880, Norton se desplomó en una calle de San Francisco mientras se dirigía a una conferencia. Murió poco tiempo después, sin ningún dólar, ningún tipo de dinero en sus bolsillos. La ciudad reaccionó como si hubiera muerto un jefe de Estado. Más de 10.000 personas asistieron a su funeral, entre ellos comerciantes, obreros, periodistas, políticos. Todos querían despedirse del emperador que nunca gobernó, pero que había sido parte del alma de la ciudad. Fue enterrado con todos los honores, no oficiales, pero sí sinceros. Con el tiempo Norton se convirtió en leyenda. Inspiró a escritores como Mark Twain y Robert Louis Stevenson. Apareció en novelas, cómics e incluso obras de teatro. Se convirtió en símbolo de una ciudad, San Francisco, que era excéntrica, tolerante y profundamente humana. Hoy se le recuerda no como un loco, sino como una pregunta encarnada y hasta cierto punto incómoda. ¿Qué es el poder? ¿Quién decide quién manda? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto una comunidad puede elegir creer? Quizás por eso hoy, cuando escuchamos hablar de líderes que parecen querer ser más que presidentes, como nuestro amigo Trump, la figura de Norton I resulta tan reveladora. Porque él también se proclamó emperador, pero sin ningún tipo de violencia, sin imposición y sin desprecio por las instituciones. Norton no quiso destruir la República, la nación de los Estados Unidos, sino que más bien parece que quiso reírse de ella con cierta elegancia. Donald Trump quiere ser fuerte, quiere ser temido, pero Norton I fue respetado, fue querido. Y esa es la diferencia fundamental entre uno y otro, que por mucho que nos empeñemos, no podemos obligar a la gente a que nos quiera. Porque Estados Unidos ya tuvo un emperador. Y ese emperador, señor Trump,
lo hizo mejor de lo que nadie esperaba.